Es sorprendente. Me emociono más al escuchar el domingo de la resurrección. Satanás lo hicimos callar a todos. Satanás no tapa con la mascarilla, pero el ruido, el sonido es mucho más grande. Dios va a recibir toda la gloria. Nos gobierna eternamente. Todo el universo y a nosotros nos gobierna eternamente. No es una sola parte, sino eternamente. Por eso, al gobernarlo eternamente es aleluya. Esta alabanza, al escuchar más tiempo, es muy buena alabanza, pero hoy me emocioné más y estoy muy feliz de haber escuchado esta alabanza, tener este oído. Y el lugar de estar en este lugar escuchando esta alabanza es la bendición. Eso es lo que yo sentí profundamente. Esto era una alabanza que está lleno de espiritualidad y de la letra y el compositor. Nosotros, delante de Dios, quienes somos criaturas, quienes somos pecadores, dar el agradecimiento, dar la gloria a Dios. No hay otra cosa más bendición que esto. Seguramente Satanás se haya escapado todo lo Satanás. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a saludar a los hermanos que están entregando el culto en líneas y lo que están entregando en el sala de Oneness en visión. Vamos a saludar a todos juntos. A través de la fe de la resurrección vencemos los sufrimientos. Con esta palabra voy a dar con el título El discípulo que sigue al Señor de la resurrección. El presidente de Estados Unidos, Nixon, hay una razón que fue que anunció su presidencial. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el incidente? Dejando la elección adelante, el presidente, quien era el Partido Demócrata, para evitar, querían evitar para el avance de ellos, y entonces fue descubierto al intentar interceptar el edificio Watergate, donde se ubicaba la sede del Partido Demócrata, para detener la persecución del candidato presidencial. Pero al ser descubierto, fueron encarcelados todos los personales del presidente y fue descubierto y tuvo que retirar. Pero sin embargo, Charles Colson, quien era un asesor especial para los asuntos legales del presidente, por este incidente llegó a creer a Jesucristo y en su libro, escribió un libro que se llama, y con ese libro, comparando el incidente de Watergate con la resurrección de Jesucristo, hizo una declaración importante sobre la verdad de la resurrección. En ese momento, este incidente, Watergate, los asistentes del presidente Nixon querían solucionar, querían ocultar este incidente y se reunieron para buscar una respuesta. Y en ese momento habían reunido todos los asistentes muy importantes, inteligentes, abogados. Pero ellos eran seguidores de Nixon para proteger a Nixon, y por Nixon podían hacer todas las cosas por él. Pero ellos se reunieron y hicieron la reunión para ocultar estos incidentes. Querían escapar de estos incidentes, pero se derrumbó los intentos de ellos. Eran perfectos y coincidieron decir toda misma palabra, pero a través de investigación individual. Mientras a esta investigación, las palabras de los personales eran diferentes y fueron descubiertos. A través de este incidente podemos saber que aunque era perfecto, aunque ocultemos perfecto, pero la mentira algún momento se demuestra al final. Como si por eso al final ellos no pudieron cuidar, porque no era verdadero, no era realidad.
y al final se demostró todo. Pero si los ignorantes pecadores galileos hubieran inventado la resurrección de Jesús, no hubiera podido resistir tantos tiempos. Durante 2000 años atrás, a través de muchos ataques y de las dudas de la resurrección, sin cambiar, estamos celebrando el universo, la resurrección de Jesucristo. Esto es porque esto es la verdad y esto es un hecho verdadero. Por eso hasta ahora nosotros estamos alabando a nuestro Señor el día de la resurrección. Apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14 dijo así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Todas las cosas se envanan. Por haber resucitado Jesucristo, nosotros creemos y todos los hechos que hacemos tienen un significado muy valioso. Nosotros hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo y estamos entregando el culto de agradecimiento del Pascua. Pero en verdad, entregar todos los domingos el culto, 52 semanas, 52 domingos, ya este hecho no solo hoy, sino todos los domingos estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué justo el domingo? ¿Por qué domingo no nos deja descansar y tenemos que venir a la iglesia y tenemos que estar todo el día aquí en la iglesia? La iglesia de reposo dice que el sábado es el día de reposo, pero ¿por qué los protestantes, los presbiterianos, dicen que el domingo es el día de descanso y están quejándose? Y insisten así y ellos todavía siguen así. Yo antes, en el lugar de la oración, y estaban reclamando que solamente el sábado es el día de reposo. Todo lo que entregan, descansan los domingos son idolatrías. ¿Por qué ellos no pueden, por qué no saben que el domingo es el día de reposo? Porque murió el viernes y resucitó el domingo a la mañana. Por eso nosotros estamos entregando el culto el domingo y estamos celebrando esta resurrección de Jesucristo. En verdad es todos los días estamos alabando, tenemos que alabar y tenemos que declarar y tenemos que creer a Jesucristo. Tenemos que tener esta vida de fe de la resurrección. Al vivir así, esto es la imagen verdadera de ser hijo de discípulo de Jesús, discípulo de Dios. ¿Por qué esa persona es tan valiente? Esa persona, ¿por qué tiene mucha fuerza? ¿Por qué no está fracasando en ese ambiente, mal momento? Un no creyente tener curiosidad mirando a esa persona. Como esto, nosotros tenemos que tener una vida de fe de la resurrección. Las personas que tienen fe de la resurrección no están fracasados, no están decepcionados. Si vemos los hechos, todos los apóstoles, ¿cuál es el núcleo que declara del mensaje? El núcleo del mensaje es que casi todos los apóstoles están centralizados que Jesucristo resucitó. En una palabra, ellos estaban establecidos como testigos de la resurrección. Nosotros también es algo obvio que tenemos que ser discípulos que seguimos a nuestro Señor de la resurrección, Jesucristo. Todos los creyentes a través de la palabra de hoy, quiero que establecen y sean utilizados firmemente como testigos de la resurrección. Primer punto es devoción de salvar las vidas. Vamos a leer 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muertos y resucitar al tercer día. Si vemos el contenido del capítulo, hoy Jesús está mostrando y están hablando el objetivo fundamental y están expresando específicamente como primera vez. Desde ahora, todos los hechos de la sanidad, de consolar y de ayudar y de echar a los demonios y hablar del reino de los cielos, pero esta parte en otro significado es
introducción. Sanar y de los milagros de 5 panes y 2 peces y de sanar a los 10 personas en juntos, de ser emocional por esos actos, pero eso es introducción. Y todas las personas se asustan de las cosas de la introducción. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Que Jesús vino vestido en esta tierra como el hombre. Es para morir en la cruz. Porque el hombre pecador no puede solucionar el problema fundamental. Por eso vino Jesucristo para solucionar este problema totalmente. Al creer Jesús, nos sanamos, tenemos la sanidad. Si creemos a Jesús, somos ricos. Si creemos a Jesús, viviendo en este mundo, tenemos éxito. Es todo mentiras. Por eso esto no es el motivo fundamental del cristianismo. Esto, en verdad, vino Jesús para hacer la devoción de la sanidad y de sanar las vidas. ¿Y cuál es el núcleo que vino Jesús? Es la muerte de la cruz. Jesús, a través de la redención y de la resurrección, y están hablando primera vez a través del capítulo de hoy, y está hablando, y para lograr, y dio primer paso para lograr este trabajo. Especialmente si vemos en el capítulo, dice, la parte sale desde entonces. Desde entonces, ¿qué quiere decir? Que que Jesucristo vino a esta tierra como Cristo. Es después de la confesión de Mateo 16:16. Perdón, yo soy creyente de nacimiento. Yo en la iglesia trabajé en todas las instituciones y los departamentos. Y soy pastor. Pero en mi alma, que Jesucristo vino en mi corazón, no tenía la respuesta. Por eso tenía muchos programas en las iglesias y hacía muchas cosas para poder tener multiplicación en la iglesia. Hicieron muchos programas, pero en mi corazón estaba el vacío y estaba cansado y quería morir con la dificultad. Pero en un día Jesús me vino y me dijo que Jesús es el Cristo, que solucionó todos los problemas de nuestra vida, tetelestai. Al momento de buscar esa respuesta, de ese día terminó. Desde ese día se terminó todo. El problema y el ambiente y la imagen es igual, es totalmente igual. Pero desde ese día todos los problemas se acabaron. Desde ese día yo empecé a disfrutar. Desde ese momento experimenté que Cristo es mi Jesucristo. Desde este momento, desde entonces, esta confesión, después de la confesión de Pedro de Mateo 16:16, pero las personas que no tienen esta confesión tienen conflictos, tienen fracasos, tienen defraudaciones. Miran a las personas, ven al ambiente, tiene fuerza un día no tiene fuerza. Eso quiere decir que no ha recibido la respuesta. Aunque suceda cualquier cosa, yo bien, tú bien, todo bien. Tenemos que tener la naturaleza del Evangelio. Donde vayamos, donde está Jesús, es el reino de los cielos. ¿Quién es? Que Jesús es el Cristo. Desde entonces, Jesús es el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios. Desde esta confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Empieza una vida de fe. Al ser esto, tenemos la felicidad. Al tener esto, no tenemos conflictos. Porque todos se acabaron. Después de esta confesión, Jesús, esto es el trabajo de Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo es el profeta para hacer encontrar a Dios. Es el sacerdote para perdonar todos los pecados. Y vino a ser como rey para vencer a Satanás. Por eso
empezó a hacer este ministerio Jesús. Desde entonces, después salen muchos libros en Mateo 17, 23, 20, 19 y sale en Mateo 23, 27, 32. Como ha dicho, fue crucificado, y en Mateo 28, 6 dice, los ángeles anuncia la noticia de la resurrección de Jesús y dice, pues ha resucitado como dijo. No fue casualidad la resurrección de Jesús, sino es el cumplimiento de la palabra, que se cumplió la palabra. La palabra de Dios es ayer y hoy, eternamente, es la palabra que se cumple. Este pacto, si aferramos a este pacto, las personas que aferran a este pacto van a saborear las respuestas que se va a cumplir. No. Ustedes tienen que leer la Biblia. En este momento se cumple la palabra de Dios a las personas que creen. No solo esta parte. La Biblia continuamente está hablando la redención y está mencionando la redención y la resurrección de Jesús. ¿Y por qué continuamente repite esta palabra? Porque el núcleo de la Biblia es el núcleo de la Biblia y es el núcleo del Evangelio. Un teólogo dijo así: a ver, ustedes arruguen la Biblia, va a gotear la sangre de Jesús. ¿Qué es el lugar del cristianismo? Es sangre de Jesús. Si vemos los 4 evangelios de la vida de Jesús de 3 años, la última semana de la redención y de la resurrección, aunque haya hecho el ministerio 3 semanas, pero 3 años, pero al final una semana está enfatizando profundamente Mateo y Marcos, 1/3 de todo el libro, y está anotado de la redención y la resurrección. En Lucas también 1/4 está hablando de la redención y la resurrección. El pastor Mac Debo, que escribió el libro Núcleo del Nuevo Testamento, y el contenido, ¿cuál es? Yo vi todos los 1500 libros donde sale Jesucristo, pero el enfoque, el núcleo es que Jesús murió en la cruz y resucitó a los 3 días y nos dio la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que muchos autores, muchos estudiosos con este libro, con la Biblia, en diferentes ángulos, acercan y ha escrito el libro, pero conclusivamente está hablando la redención y la resurrección de Jesucristo y el Evangelio. Esto es el núcleo del Evangelio. Ya el hecho esto es todo. Nosotros, si vemos, simplemente podemos morir, podemos sacrificar por otra persona, especialmente los padres pueden sacrificarse por sus hijos. Eso es amor sacrificial. Pero la redención de Jesús no pueden comparar, no pueden diferenciar esta diferencia fundamental. ¿Cuál es la diferencia? El hombre puede sacrificar a otras personas, pero no puede solucionar el problema fundamental. ¿Qué es el problema fundamental? Tenemos éxitos, vivir con la salud. Antes de eso, el problema de alejar a Dios, el problema del pecado y el problema de Satanás. Si no tenemos solución de estas 3 cosas, ustedes tienen que creer primero, perdón. Está aquí el gobernador Chin, y todo el tiempo cuando hay elección viene y participan. Pero, perdón, estoy hablando del problema fundamental. Si no solucionamos este problema fundamental, aunque tengan éxito, no tengo alegría. Aunque tenga millones de dólares, pero no podemos dormir.
El presidente es el que tiene éxito, pero va al cárcel. La mayoría de los de los presidentes van al cárcel o mueren de la enfermedad. ¿Hay algún presidente que nosotros admiremos? ¿Hay? Tenemos que dar nuestra vida al no ser solucionado el problema fundamental. Por eso, aunque hayamos hecho muchos esfuerzos en todos los trabajos, por eso Dios, para solucionar este problema fundamental, mandó a Jesucristo. Jesús, Dios es Jesús. Jesús es Dios. Jesús no es hombre. Que Jesús vino vestido como hombre a esta tierra, vivió 30 años y al tener el ministerio, hizo 3 años del ministerio en su vida y murió. ¿Por qué? El problema fundamental solamente Dios no puede solucionar. Esto es la forma de la salvación a los hombres. Más que nada, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es la evidencia que Jesús solucionó? Y es la solución de todo nuestro problema. Esa evidencia es la resurrección. Por eso el nacimiento es importante, la Navidad es importante, pero lo más importante es el día de la Pascua. Si no hubiera resucitado, es todo en vano. Al haber la resurrección, Pablo dice en 1 Corintios 15, 17, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Todavía estaremos en pecado. Al haber la resurrección de Jesús, fue solucionado totalmente nuestros problemas. Todos los creyentes de la iglesia Yewon, quiero que ustedes disfruten esta verdadera libertad. Todos los creyentes, que todos los problemas de mis problemas ya se solucionó. Y quiero que entren a esa bendición todos los días. La anchura, la longitud y profundidad tiene que experimentar. Todos los días tiene que experimentar que es mi Jesucristo. Aunque sea cosas buenas o malas, que incidente sea, que Jesús es mi Cristo. Esa confesión. Un teólogo está hablando la resurrección de Jesucristo, cómo nos cambió a nuestra vida. Expresó en una palabra muy significados. Dijo, el Señor nos convirtió nuestra vida de atardecer en amanecer. De atardecer en amanecer. Estábamos atardeciendo, pero nos salvó de amanecer otra vez. A través de la redención de Jesucristo y la resurrección, no es una vida de atardecer, sino tenemos una vida nuevamente de amanecer. Por eso, las personas del Espíritu Santo es todo el tiempo nuevo, porque el Espíritu nos hace hacer así. Nosotros teniendo la esperanza de la resurrección para poder hacer esa vida, Dios nos hace nuevos todos los días, nos da nueva fuerza. Todos los creyentes de la iglesia Yewon a través de Jesucristo puedan vivir una vida de atardecer y en amanecer, y quiero que tengan esa evidencia. Nosotros, a través de la devoción de salvar a las almas a través de Jesucristo, ustedes no tienen que perder. Esta devoción no podemos cambiar por valor de dinero. Es una devoción infinito. Esto es la devoción absoluto valor que nos lleva a la bendición eterna. Por eso no tiene que ver, no tenemos que estar atrapados en mi nivel y en mi ambiente. Vean qué dificultad tenemos a través de Corona 1.9. Hay una palabra así. ¿Qué quiere decir esta palabra? Los domingos está viniendo.
hay muchos sacrificios, hay sufrimientos, hay persecuciones, pero el domingo viene. Aunque nos matemos en el monte Calvario, el domingo está viniendo. Aunque ustedes tengan los problemas que no pueden ocupar, el domingo está llegando. El domingo está viniendo. La nueva fuerza y la vida eterna está viniendo todos los domingos. Dios nos restaura nuevamente y ese día de la resurrección está viniendo en este momento también. Todos los creyentes de la iglesia Yewon que envistan el poder absoluto de Jesucristo y que tengan una vida de vitalidad que sube como las águilas hacia arriba. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es devoción que da su vida. Vamos a ver 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. A través de después de hablar de la redención y la resurrección de Jesús, y están hablando cuál es una vida de ser discípulos. Las personas que niegan a sí mismos y toman su cruz, y quienes que siguen a Jesús es el verdadero discípulo. Negar a sí mismo, ¿qué quiere decir? Todos los grabados de Génesis 3 que veníamos viviendo en este momento, centralizado en mí, centralizado en todo en mí. Estos grabados equivocados. Este molde viejo de Génesis 6 quiere que rompamos todo esto, centralizado en mí. Esto, a través de la palabra de Dios, quiere que cambiemos a un molde nuevo. La razón de que entregamos el culto es, somos nuevos, de vivir de lunes a sábado, todos los errores, todas las equivocaciones. Dios el domingo nos limpia totalmente y nos hace ser nuevos. Está dando la recreación. Desde hoy es el nuevo comienzo. Establezca el molde nuevo. No es nuestro pensamiento, es la palabra de Dios. La idea de Dios, tenemos que vivir una vida así. Ahí podemos cambiar todo. Ahí podemos vivir una vida nueva. Las personas del mundo viven todo centralizado en sí mismo, viven en los éxitos, viven en los materiales. Pero nosotros no es. Queremos vivir una vida llevada de la palabra. Así romper el molde viejo y establecer el molde nuevo. Pero no es fácil vivir así. Es difícil ver la persona que ha cambiado. La mayoría de las personas está centralizado en sí mismo y no están atrapados de Génesis 3, de sus orgullos. Apenas tocamos y explota el orgullo. Unos días no duermen por estar enojados y estar resentidos. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Cuando tengan así, estoy atrapado todavía de Génesis 3. Hablé por una palabra del el esposo, de los hijos, del asistentes. Tiene que ir a orar. Señor, mátame mi orgullo. Entonces ahí va a haber la respuesta. No es fácil. Si vemos el capítulo 22, el versículo 22-23, cuando Jesús habla del tema y Pedro salta diciendo en sus centros, Pedro dice así, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro expresó una negación muy fuerte.
porque es su pensamiento. Su pensamiento no tiene que morir. Si hablamos esto en lenguaje original, es esta forma. Jesús, despiértate. ¿Por qué quieres morir? Jesús, nunca va a suceder algo así. Como esto, está hablando fuertemente y está evitando el trabajo de Dios. Si nosotros vemos, es algo absurdo. Es muy gracioso. Ahora Jesús está para lograr en la obra de Dios y están hablando a sus discípulos, pero Pedro dice que no haga así. Todo lo que está grabado en Pedro, los pensamientos grabados de su carnal, podemos ver que eran tan fuertes. Nosotros no hay diferencia con Pedro. Si mi pensamiento no me escuchan, si fue eliminado mis ideas, no podemos aguantar y nos enojamos. A través de la palabra de Dios, nuestros pensamientos, nosotros tenemos que pensar todo el tiempo. Hay una palabra así, ki chan mal. Hay una palabra de Corona 1.9, ki chan mal. En Corona 1.9, oración y alabanza y escuchar la palabra. Tenemos que hacer esto, tenemos que orar, alabar y escuchar la palabra. Quiere decir en coreano, ki chan mal. En este momento de Corona 1.9, de la dificultad, esto tiene que ser más fuerte en nuestros corazones. Todos los creyentes de la iglesia Yehová, no quiero que pierdan el lugar de escuchar la palabra. Por eso, cada vez que escuchan la palabra, tienen que vivir una vida de negar a sí mismo y tenemos que dejar todo nuestro nivel y tenemos que ser un nivel espiritual. Jesús quiere que, saliendo del nivel de negar a sí mismo, quiere que sobrepasemos eso y queremos que demos la vida a través de Jesucristo. Está hablando hasta este momento. Si hablamos esta expresión más fácil, a través de Jesucristo están viviendo una vida de la conclusión. Jesucristo es la prioridad en nuestra vida. Dice que demos hasta la vida. ¿Ustedes sienten presión a hacer la ofrenda de la dedicación del templo? Van a sentir presión porque no tiene dinero. 237 naciones, 5.000 tribus sienten presión. Solo están dando la dirección de la ampliación del reino de Dios. Tienen que desafiar en estos. En verdad, esta parte, con nuestra fuerza no podemos. Por eso, ¿qué está enfatizando Jesús? Solo reciba lleno del Espíritu Santo. Estén emborrachados en el Espíritu Santo. Satanás cuando se emborracha, el hombre cuando se emborracha, no tiene su mente y tiene valentía. Al final se fracasan. Pero si nosotros estamos emborrachados del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que estemos gobernados por el Espíritu Santo. Que reciba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Mi nivel, tenemos que sobrepasar. Eso es lleno del Espíritu Santo. Por eso nosotros enfatizamos los tres hoy. Solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Aquí sale nuestra creatividad, de lo que nadie puede ocuparse. El Händel, que escribió esta letra de Aleluya, ahora escuchó su espiritualidad y escribió. Si no es espiritual, no podemos estar alabando muchos años. La espiritualidad de Händel y el nuestro es igual. Por eso se coincide, por eso lloramos, emocionamos y podemos escuchar despierto. Es una alabanza que nos trae la emoción porque tenemos el mismo espíritu. Todos los artes de obra del mundo, del dibujo, todos los cosas artísticos, la mayoría fue hechas por recibir
la espiritualidad de Dios. Vemos el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús, nuestra devoción y nuestro sacrificio para el Evangelio no es en vano. Está hablando. Es Jesucristo quien resucitó. En el horario de Dios va a traer los ángeles y va a recompensar a todos los hombres cada uno. Tenemos la seguridad a las personas que siguen a Jesús de la resurrección. Apóstol Pablo también en 1 Corintios 15:58 enfatiza así: hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todos los creyentes de la iglesia Yehova, esta verdadera esperanza, esta autoridad del Rey, tiene que traerlo a muchas almas a nuestro Señor. Y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sea discípulo de Cristo, de recibir la recompensa de Dios. Conclusión. En una obra de arte, el pintor italiano, quien se llama Domenico Petti, dibujó un dibujo que se llama ese homo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que vea a esta persona. Pilato, cuando hizo juicio a Jesús, cuando habló, el momento cuando hizo juicio, Pilato le dijo: ese homo, mira a mí. Pero Jesús en ese momento no dijo nada. Estaba en silencio. Dibujó ese acto. Es el dibujo que dibujó ese acto. ¿Por qué se hizo tan famoso esta obra de arte? Hay una razón. Un señor que se llama Zinzendorf, al ver esto, tuvo el cambio. Al ver este dibujo, cambió la vida del conde Zinzendorf en Alemania. Este señor, cuando creció desde pequeño en una familia de creyentes, pero no tenían pasión ardientes en su corazón. Pero él cuando tenía 19 años, de casualidad vio este dibujo. Al ver este dibujo, llegó la emoción de Dios mientras estaba mirando el dibujo. Yo derramé sangre por ustedes, pero ustedes, ¿qué están haciendo por mí? Y escuchó esa palabra en su oído. Esta voz escuchó en un sorprendente palabra y empezó a emocionarse en su corazón. Después de eso, el conde Zinzendorf empezó a hacer devoción y encendió fuego en las misiones modernas. En ese momento en checos, los moravos que se establecían y le hizo vivir su territorio y lo entrenaron como discípulos. Y esto al final, los discípulos del movimiento moravos, al final un alemán fue a Inglaterra, hizo como misioneros a nuestro primero misionero, Kwiczylaf, misionero Kwiczylaf. Juan Wesley, quien tuvo la influencia de los moravos. O sea, ellos eran todos entrenados. Aquí, al ver entrenado en el Señor del Zinzendorf, ¿qué están haciendo? Yo derramé sangre por ustedes, ¿y ustedes qué están haciendo? Teniendo esta mañana del día de resurrección, todos los creyentes de la iglesia Yehova, quiero que ustedes devuelvan responder a este oído, dando nuestra vida, y quiero que vayan al lugar de devoción de salvar la vida. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, en este día de Pascua,
miramos a nuestro Señor de la resurrección y gracias por darnos la restauración de resurrección, para darnos la vida a nosotros, nos dio la vida eterna y a través de la cruz nos solucionó todos los problemas y gracias por resucitar y darnos la vida eterna y nos está dando la misión para que transmitamos esta verdad que yo le di derramando sangre en la cruz. ¿Y ustedes qué están haciendo por mí? Quiero que escuchen este oído y quiero que tengan una vida de fe nuevamente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.